Hola guapísimos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver de una vez por todas cuál es el mejor programa para hacer streaming, OBS Studios o Streamlabs Elements. En este video me voy a enfocar cuál es mejor para ti, ya que simplemente decir cuál es mejor entre los dos me tomaría solo un minuto. Mejor te digo cuál es el que va a ser mejor para ti dependiendo de tus necesidades o tu experiencia. Sin más, comencemos. Si estás en este video es porque quizás no sabes cuál es el mejor programa para ti o incluso pues no los conoces. Pero te digo que esta batalla lleva años y lejos de haber un claro ganador, más bien los beneficiados hemos sido nosotros, porque conforme ha pasado el tiempo, pues ambos programas han mejorado muchísimo. La primera razón para escoger entre uno u otro es el rendimiento de nuestra computadora, ya que si nuestro procesador o nuestra tarjeta de video no es muy buena, pues quizás tengamos que escoger desde una vez OBS Studios. Si tu computadora no es muy buena, puede que Streamlabs no vaya como debería de ir, a lo mejor tenga tirones, pérdida de cuadros o incluso el juego ni siquiera se vea, no te veas ni tú. Entonces, cuando vas a hacer streaming es muy importante tener pues una buena tarjeta de video y un buen procesador. Toma en cuenta que si usas Streamlabs y hay muchos elementos en pantalla, es cuando normalmente da estos tirones, este estira y afloja entre el programa y el streaming, pero solo va a pasar o solo es cuando tienes demasiados elementos. Ya si incluso con poquitos elementos tu computadora nomás no da con Streamlabs, bueno, opta por OBS. De ahí vamos con el punto más fuerte de Streamlabs, la facilidad que tienes para usar el programa y su estética. Si apenas vas empezando y no te quieres tardar horas o incluso días editando y poniendo cosas, elementos para tu streaming, bueno, aquí está todo mucho más sencillo si lo que te interesa pues es empezar ya. En mi opinión, Streamlabs es una solución para aquellas personas que apenas van empezando en este mundo del streaming. Streamlabs cuenta con overlays y notificaciones para que en cuestión de segundos ya tengas absolutamente todo. Algunas son gratuitas y otras son de pago. OBS es verdad que consume muchos menos recursos de tu computadora, pero no tiene temas personalizados, formas de ver las alertas como tal, etc. Todo eso no está en el programa y en Streamlabs los tienes a la mano y los puedes ver en el momento. En ningún momento estoy diciendo que no puedas añadir esto en OBS, pero tienes que hacerlo básicamente a mano y en Streamlabs es mucho más intuitivo y mucho más rápido y fácil. Para incluir todos estos elementos vas a tener que usar varias páginas y ayudarte de varios recursos, y todo esto es como a base de prueba y error, ya que pues dependes de un tercero para poder meterlo en tu streaming. En Streamlabs con tan solo unos cuantos clics vas a poder tenerlo ya en pantalla y principalmente vas a poder visualizarlo como se ve, principalmente por ejemplo las alertas o algunos plugins interesantes que tiene la aplicación. Tampoco hay que decir las cosas a medias, muchos de los overlays, de las notificaciones más bonitas que tiene pues la aplicación, el programa, pues son de pago y lamentablemente pues no podemos meterle dinero porque pues hacer streaming pues no nos está generando, pero aún así los elementos básicos, los overlays básicos que nos regalan pues están bastante buenos. Incluso hay páginas donde te regalan un overlay y está realmente más diseñado para Streamlabs que para OBS. Ya si quieres algo más personalizado, pues ya va a depender de ti, de el dinero que le quieras meter, que alguien te apoye a hacerlo o, bueno, el tiempo y esfuerzo para hacerlo tú mismo. Algo muy importante que tiene OBS es que es de uso libre, por lo que las personas van creando plugins o van reparando los mismos bugs que tiene el programa. Así que normalmente las cosas nuevas, algún plugin ahí interesante, llega primero a OBS y después a Streamlabs. Hace unos años, cuando Streamlabs no era tan grande, pues normalmente tardaban mucho. A veces si había un error con Streamlabs tardaba días o meses en resolverse. Hoy en día ya funciona mucho más porque pues también hay que tener en cuenta que la compañía detrás de Streamlabs es Logitech.
Si bien acabo de comentar que algunos plugins sí se pueden en Streamlabs, algunos otros no, y esto es algo que es una gran ventaja para OBS, ya que entonces cuenta con muchos más elementos que pues su competencia. Si apenas vas iniciando en el streaming, la verdad que esto es completamente indiferente. ¿Por qué? Porque da igual lo que le pongas, solo vas a ponerle unas cuantas cositas. Pero si ya llevas un tiempo en el streaming, pues lo normal es que quieras personalizarlo lo más que se pueda. Cambiarles los overlays, ponerles algún tipo de alertas personalizadas, que las transiciones y cositas así que son bien importantes, la verdad, cuando ya estás creciendo un poquito. Es evidente que lo que nosotros queremos como streamers es sobresalir, es sumamente complicado y la única forma que tenemos es tratar de meterle algunos elementos que nos distingan pues en estos programas. Si vas iniciando, yo te aconsejo que no le pongas tanto, en mi opinión, menos es más. No le pongas tantas cosas, lleva un streaming tranquilo, un streaming ameno y ya de ahí ve evolucionando y a lo mejor ya si das el salto a OBS pues te va a costar mucho menos. Es evidente que nosotros como streamers lo que queremos es destacar, vernos diferente a los millones y millones de competidores que tenemos. Pero también si vas iniciando, mi consejo es ten un streaming sencillo, no le pongas tanto, a veces en esas ocasiones menos es más. Para terminar, mi consejo de todo corazón es empieza en Streamlabs, ve descubriendo algunas cosas que el streaming te tiene preparado, ten una charla amena, no te preocupes tanto por los elementos que hay en pantalla. Streamlabs es un muy buen comienzo. Streamlabs te va a dar todo lo que necesitas para empezar. Overlays gratis, te va a apoyar mucho con las notificaciones. Te lo digo, yo personalmente estuve medio año con Streamlabs antes de pasar a OBS. Lo bonito es que vas a tener todo mucho más a la mano. Incluso hay muchas páginas donde te regalan overlays, notificaciones, cositas así. Y parece que están mucho más enfocadas en Streamlabs que en OBS. Obviamente quiero ser honesto contigo y va a llegar un momento donde notes que Streamlabs se empieza a quedar corto y es ese momento donde tú das el salto de un programa al otro. Una parte muy buena es que si tú ya llevas mucho tiempo en Streamlabs, ya tienes tus escenas hechas y todo y las quieres pasar de un programa a otro, claro que se puede. También puede que llegues a ese momento donde ya le pones muchos elementos a tu streaming, entonces para no forzar de más tu computadora, lo mejor ahí sí ya sería pasar de Streamlabs a OBS para que tu computadora tenga un mejor rendimiento. Espero de todo corazón que este video te haya sido de mucha ayuda y ya puedas escoger qué programa es el mejor para ti. A lo mejor te quieres aventar de una vez a OBS o tomas mi consejo y empiezas por Streamlabs y ves cómo funciona este mundillo. Aprecio mucho tu tiempo y si gustas apoyarme, bueno, regálame un like o principalmente suscríbete y comparte este video con tus amigos y así no les cueste tanto entrar en este mundillo del streaming. No olvides seguirme en Twitch. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas un día genial y nos vemos.